gracias chicos por la invitación. Mi nombre es Eder Bermúdez, soy psicólogo clínico, máster en psicología deportiva. Yo estudié en la Universidad Católica en Quito. Mi especialidad en Inglaterra, en Sheffield Hallam University, ahí estudié psicología deportiva. ¿Sí? Estoy a las órdenes. Vale, gracias. A ver, la primera pregunta es, ¿qué aspectos cree que deberían trabajar más con un deportista? A ver, dependiendo la edad, sí, yo creo que no todo deportista es igual. Creo que depende y influencia mucho primero la edad y el rendimiento. Si es un deportista de alto rendimiento, si es un deportista nada más ¿qué te puedo decir? No de élite, ¿sí? Sino un deportista quizás que solo practica deporte por diversión, amateur, ¿sí? Creo que influye mucho eso y también influye la edad del deportista, ¿sí? Entonces, no sé si te gustaría enfocarte en un punto en específico o quieres que te hable de todo. Yo creo que un poco general. Listo, en general, si es que yo me enfoco en un deportista del alto rendimiento adulto, lo que más necesita un deportista del alto rendimiento adulto es trabajar el tema del dinero económico, de la remuneración económica, porque generalmente los deportistas del alto rendimiento no saben mucho manejar el tema económico fuera del deporte. Son gente famosa, son gente que tiene mucha presión social, mucha presión de la media, les quiere entrevistar la radio, la prensa, las modelos están atrás de ellos, entonces no saben manejar muy bien el tema social de dinero. Otro tema que también influencia mucho en los deportistas de alto rendimiento es el tema de la sexualidad, porque obviamente la mayoría tiene vida sexual activa y en ciertos deportes tienen cierto tipo de restricciones en el ámbito sexual. Sí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un deportista profesional, un futbolista, no puede tener relaciones sexuales 2 o 3 días antes del partido, pero muchos de ellos son muy indisciplinados y están íntimamente con su pareja un día antes, y por eso se da el tema de las lesiones deportivas también. Otro tema que también se maneja en el ámbito del alto rendimiento es el tema de la depresión, el estrés, la ansiedad. ¿Sí? Muchos deportistas han caído en depresión porque no se sienten felices haciendo el deporte que les gusta. Muchas veces se dedicaron a un deporte nada más por el tema económico, por hacer dinero, pero no es lo que les gusta. Otro factor es el tema del estrés y la ansiedad. Creo que el tema de un deportista de alto rendimiento que es adulto es una vida muy estresante. Es una vida de darle tu 100% al deporte. No hay mucho tiempo para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Te pierdes los cumpleaños de tus hijos. No viste nacer a tus hijos, no estuviste en el parto con tu esposa. Entonces, el deportista de alto rendimiento adulto está metido 100% en su deporte, quizás haciendo dinero, quizás siendo famoso, quizás haciendo lo que le gusta, pero en el ámbito de los vínculos emocionales está muy lejos de tener estabilidad emocional, ¿sí? Eso en cuanto a un deportista adulto. Vámonos a un deportista adolescente. ¿Qué es lo que más le afecta? ¿En qué debemos de enfocarnos en el adolescente? El deportista adolescente generalmente lo que piensa es hacer realidad su sueño. Sí, entonces lo que más se trabaja en el tema de la adolescencia es evitar las distracciones para que el deportista pueda enfocarse en lo que realmente le gusta, que es su deporte de alto rendimiento. ¿Cuáles son las distracciones del adolescente? Drogas, alcohol, fiestas, mujeres y un montón de distractores, incluso el tema de la educación. Muchos deportistas no son ordenados en las cosas que tienen que hacer, llevan una vida desordenada y no tienen tiempo para estudiar y para practicar su deporte favorito a la vez. ¿Por qué? Porque son tan desorganizados que luego no les alcanza el tiempo para hacer las dos cosas, ¿sí? Entonces, la disciplina es algo que debemos de trabajar un montón en el adolescente, ¿sí? Disciplina en el sentido de que tenga tiempo para estudiar, tenga tiempo para hacer su deporte favorito, tenga tiempo de ocio para tener actividades que le distraigan su mente, para tener novia, para tener amigos y vida social, con cierto tipo de límites, porque como te digo, los adolescentes buscan eso, sí, distraerse, tener novia, salir, interactuar con otras personas, y son esos dos factores que terminan siendo distractores para el adolescente, ¿sí? En cuanto al niño, ¿qué pasa con el deportista de alto rendimiento que es un niño? El niño lo que más necesita es el amor y el cariño de sus padres, ¿sí? Los vínculos afectivos, el hijo es el resultado de la crianza de un padre. Entonces, generalmente si el niño tiene estabilidad emocional en casa, un papá que le ama, que le corrige, que le disciplina, pero que también le compensa y le da por ahí, no sé, una recompensa cuando se esfuerza y hace bien las cosas, generalmente este niño tiene una tendencia a tener vínculos emocionales muy fuertes, muy estables. Pero ¿qué pasa cuando un niño es abandonado emocionalmente, cuando viene de un hogar disfuncional donde solo hay maltrato, donde hay un padre alcohólico, sí, donde hay mucha agresividad? Generalmente el niño tiende a canalizar esa energía negativa en el deporte. Y vemos deportistas muy agresivos, muy indisciplinados, vemos niños muy, no sé cómo decirlo, muy de hacer daño cuando hacen deporte.
¿sí? De poder de alguna manera sacar toda esa agresividad, ese dolor guardado que tienen por sus vínculos negativos que tienen en casa. Otro tema de los niños es el tema escolar. Muchos niños que sufren bullying en la escuela, que tienen bajo rendimiento escolar, tienen mucho déficit de atención, mucha falta de concentración en el deporte, en especial en los deportes que son, ¿cómo te puedo decir?, que son extremos, ¿sí? Por ejemplo, el bicicross, te pongo un ejemplo. Tienes que tener un nivel de concentración 100%, si no en un salto te vas y te matas en la bicicleta o en la moto, en el motocross. Y los niños cuando tienen estos niveles de agresividad, fruto de que son víctimas de bullying en la escuela, que hay un niño que les golpea, que son víctimas de maltrato, ellos tienden a generar agresividad en el deporte. Entonces ahí una falta de concentración pueden tirarse de la moto, pueden caerse de la bicicleta, romperse un brazo. Entonces lo que más debemos de fijarnos, como te digo, en los niños es el tema de los vínculos de apego seguro con los papás y el tema escolar. Sí, que todo esté bien, que haya una buena relación con los papás y que sea un niño disciplinado para que pueda obtener buenas calificaciones, ser un buen estudiante, tener sanos vínculos con sus pares y que pueda también desempeñarse en el deporte. Eso en el alto rendimiento. Sí, ahora, si nos vamos al tema amateur, lo que más debemos de enfocarnos es que el niño haga lo que le gusta. Muchas de las veces en el tema amateur los padres les imponen a los niños. Dicen, es que mi hijo, como no practica a nivel profesional, solo amateur, un día hace fútbol, otro día hace básquet, y a los papás no les gusta mucho eso. Ellos dicen, yo quisiera que se meta de lleno en un deporte, que haga solo fútbol, o solo bicicross, o solo motocross, o solo básquet, o solo natación, o solo tenis. Y a los niños no les gusta que les impongan las cosas. Y yo creo que los niños, cuando están en una edad de 8 a 12 años, antes de que se forme su personalidad, yo creo que tienen derecho a probar lo que les gusta y a probar todos los deportes para ver en cuál se sienten cómodos. Generalmente cuando el niño llega a la adolescencia hasta los 12, 13, 14 años ya tiene la capacidad de poder decidir por él solo, con un criterio formado y una madurez emocional suficiente, ya puede decidir qué deporte le gusta. Entonces los niños que trabajan o que practican un deporte amateur luchan mucho con eso, que no tienen la posibilidad de escoger por ellos mismos. Sus papás están viendo en qué les meten, en qué les forzan. Yo creo que nada más eso, el tema de la elección en los niños que practican un deporte amateur y el tema de las horas también es importante. Cuando practican un deporte amateur no les dan el tiempo necesario, porque los papás no les dan la importancia que merita el deporte, justamente porque no es un deporte de alto rendimiento, porque no compite por un trofeo, por una medalla. Los papás tienden a ser muy indisciplinados, decir, no, es que él solo practica amateur, mandémosle solo los lunes. El viernes que falte, no, hoy día no le vamos a llevar al entrenamiento. Entonces los niños batallan mucho con eso. Como practican nada más un deporte amateur, no están en competencia, no están en el alto rendimiento, pues ellos ven la despreocupación de los papás. De que los papás nada más les mandan por hobby o por evitar estar con ellos. Muchos papás tienen la mala costumbre de meterles en cursos vacacionales o hacerles que practiquen un deporte nada más para que no estén en la casa molestando. Y los niños claramente sienten la manipulación, el rechazo, sienten todo ese tipo de cosas. Sí, creo que eso es en cuanto a esta pregunta. Vale, gracias. A ver, ¿cuál es el panorama actual de la psicología deportiva? El panorama actual en nuestro país, en Ecuador. Ya, el tema de la psicología en Ecuador está creciendo. En las ciudades grandes tenemos varios especialistas en psicología deportiva. Te puedo decir que Quito y Guayaquil están avanzando muy bien en el tema de la psicología deportiva. Hay muchos profesionales que están trabajando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con las federaciones de Pichincha, de Guayas. Se han logrado cosas importantes a nivel internacional. Considero que en las ciudades pequeñas nos falta. Sí, aquí en Tungurahua, si mal no me equivoco, somos dos nada más, dos psicólogos deportivos que estamos aquí en la provincia. En La Tacunga no tenemos todavía un psicólogo deportivo, en Chimborazo tampoco, y en las otras ciudades estoy seguro que tampoco. En Cuenca también ha crecido bastante. Sí, Cuenca es una ciudad donde hay muchos deportistas que nos representan siempre bien, y es igual un campo donde se ha explotado mucho el tema de la psicología deportiva, pero nos falta incursionar, nos falta hacer más investigación, nos falta incluso establecer la psicología deportiva como carrera. Nosotros no tenemos una carrera de psicología deportiva aquí en el Ecuador. De lo que yo tengo entendido, en la Universidad Central se está incursionando el tema de una maestría en psicología deportiva, sí, pero como carrera ni siquiera la tenemos, y como maestría apenas recién estamos dando los primeros pasos. Creo que en Sudamérica estamos muy lejos de alcanzar a los países más desarrollados, Argentina, Brasil, que es donde nació la psicología deportiva en Sudamérica. Creo que ellos ya están en un nivel muy avanzado de élite,
Nosotros estamos un poco lejos todavía. Lo que te puedo decir es que estamos en el paso, estamos en el recorrido y nos faltan más profesionales que se interesen más. Porque el tema del deporte es un tema tan profundo que muchas veces se le da solo énfasis al tema físico, al tema de la nutrición del deportista, las horas de sueño, el cuidado físico, al deportólogo, las lesiones, pero no entendemos que con el cuerpo se compite, pero con la mente se gana, ¿sí? Entonces no te sirve de nada tener un deportista tremendamente dotado físicamente, muy bien alimentado, cuidado sus horas de sueño, entrenamiento, si mentalmente no está formado, ¿sí? Entonces el tema de la psicología deportiva es lo que te puede llevar a dar un plus, lo que te puede llevar a rendir un 200% de tu nivel en el deporte que tú practicas, y se debería de darle la importancia que amerita, que no se le ha dado. ¿Qué ventajas e inconvenientes ha visto a lo largo de su carrera como profesional? Ventajas e inconvenientes. Como ventaja puedo decirte que es un campo que no está explotado todavía, ¿sí? Tenemos la oportunidad de darnos a conocer. Aquí en Tumuragua al menos no tenemos mucha competencia, si lo puedo decir así. Sin embargo, la desventaja es que, lo que te decía antes, no se le da la importancia que la psicología deportiva amerita. Creo que tenemos profesionales de alto nivel que pudieran estar muy bien posicionados en cierto tipo de instituciones deportivas para darle un realce al deporte de Ecuador, y no lo están. Y muchas de las veces el componente o el factor que nos impide, dar ese plus es el tema económico. Generalmente a lo que menos le apuestan en el ámbito deportivo las instituciones es el tema económico. Dicen, queremos un psicólogo deportivo, pero no estamos dispuestos a pagar lo que el psicólogo deportivo debe de ganar. Entonces, yo te puedo decir francamente, yo trabajé en Macará, sí, en 2018 yo fui psicólogo deportivo en Macará, estuve trabajando en la Universidad Técnica de Embate cuando llegué de Inglaterra, y ahora estoy en mi consultorio propio porque esto me da rédito. Aquí estoy trabajando con los deportistas de alto rendimiento y están dispuestos a pagar lo que vale mi trabajo, pero muchas veces en el ámbito ya profesional, en las instituciones, en los equipos de fútbol, en las otras instituciones deportivas, no están dispuestos a pagar el precio que cuesta el trabajo de psicología deportiva. Lo desvalorizan un poco. Creo que en las universidades, creo que los profesionales sí tienen cabida, sí, en la facultad de psicología, en la facultad de educación física, pero el problema de abrirte campo en la universidad es que no vas a ejercer lo que más te gusta hacer, simplemente vas a dar clases. Vas a hacer investigación, sí, vas a estar metido en lo que más te gusta, pero no vas a estar en el campo haciendo lo que más amas. Entonces eso es lo que a mí me hizo que yo salga de ahí. ¿Qué lo llevó a iniciarse en la psicología del deporte? Buena pregunta. Yo soy un jugador de fútbol frustrado. Sí, yo era jugador de fútbol profesional. Yo jugué en técnico universitario hasta los 18 años. Pasé a jugar en Quito, en Católica, en Aucas, en Deportivo Quito, sub-20. Y pues a los 19 años tuve una cirugía. Sí, tuve una operación. Mi hermana enfermó de insuficiencia renal, le donó un riñón. Y eso impidió que yo siga mi carrera de jugador profesional, de futbolista. Entonces yo ya me quedé con esa frustración de no haber hecho mi sueño realidad de ser un jugador de fútbol. Decidí estudiar psicología, creo que lo necesitaba para entender muchas cosas que habían pasado en mi vida en ese entonces. Y me ayudó mucho a entender muchas cosas, pero aún así sentí que no era suficiente. Cuando acabé mi carrera yo estaba decidido a hacer una maestría, y lo primero que se me venía a la mente era algo que me ligue al deporte. Algo que me haga estar ahí todavía en lo que yo tanto amé y que no pude hacer mi sueño realidad, y lo único que me iba a permitir estar ahí con los deportistas era la psicología deportiva. Entonces de ahí nació la idea de poder estudiar, de poder investigar dónde haría la maestría. Si me preguntas por qué Inglaterra, por el fútbol. Yo amo el fútbol, soy apasionado de eso. Mis primeros estudios los hice en Estados Unidos, pero no era el fuerte del fútbol, de lo que a mí más me gusta, del deporte que a mí más me gusta, ¿sí? Entonces estuve la media carrera en Florida State, ahí en Miami, en Estados Unidos, y luego me fui para Inglaterra. Por eso estudié psicología del deporte. ¿Cuál es la labor de un psicólogo deportivo? La labor del psicólogo deportivo. Muchas de las veces pensamos que el psicólogo deportivo nada más es alguien que debe de motivar. Creo que es un error. El psicólogo deportivo no tiene que ver nada con la motivación. O sea, creo que me expresé mal. El psicólogo deportivo no es nada más un motivador de un deportista. Muchas de las veces tenemos esa idea errónea de que el psicólogo deportivo es alguien que les da unas palabras de aliento 20 minutos antes de la competencia y se acabó. No es cierto. El psicólogo deportivo es alguien que se convierte en amigo del deportista,
que con empatía se gana su confianza y se hace amigo, para poder inmiscuirse en su vida privada y poder de alguna manera animarle a tomar decisiones en pos de su deporte favorito. ¿A qué me refiero? Si yo sé que el deportista que está en alto rendimiento está en problemas en su vida privada, soy yo quien en el consultorio, de alguna manera, en un ambiente privado, íntimo, yo lo reto a que deje cosas que le están impidiendo desarrollarse como deportista. Vicios, adicciones, muchos distractores que le impiden al deportista llegar a lo más alto, porque créeme que en la adolescencia es donde tú das los pasos más grandes para poder llegar a ser un deportista de élite, y en la adolescencia es donde más hay obstáculos, donde tomas malas decisiones, donde saliste con una persona que no te convenía, donde echaste por la borda tu físico porque te trasnochabas, porque los fines de semana te embriagabas, tomabas, fumabas, te desmandabas y no eras disciplinado en tu entrenamiento. Entonces, es eso lo que hace el psicólogo deportivo: ser un amigo del deportista, animarlo, retarlo a tomar decisiones para que para que su deporte lo haga de élite, de calidad. También, obviamente, el deportista, el psicólogo deportivo, en mi caso, al yo tener una base clínica, porque yo soy psicólogo clínico, también indago en la parte clínica. Hay muchos deportistas que no se desarrollan a plenitud porque no solo tienen trastornos deportivos, vienen trayendo trastornos psicológicos. Por ejemplo, un deportista que viene de un hogar disfuncional donde su papá era un violador, donde su mamá era una prostituta, donde habían cosas muy difíciles, donde mentalmente el deportista, cuando estaba practicando su deporte, no se logra concentrar 100% porque viene trayendo un montón de traumas de la niñez. Entonces, el psicólogo deportivo no solo es el amigo, no solo es el consejero, no solo es el que aplica las técnicas de psicología deportiva, sino es aquel que evalúa psicológicamente para ver que no haya nada psicológico que le impida al deportista desarrollarse. Y luego de hacer el análisis psicológico pasamos nosotros al análisis deportivo. Netamente lo que es niveles de concentración, ansiedad, estrés, pánico escénico y un montón de cosas que el deportista puede presentar frente a la competencia o el ámbito deportivo. Aparte de enseñarles las técnicas de psicología deportiva, que eso les enseñamos a todos los deportistas, pero eso nada más es, ¿cómo te puedo decir?, la preparación para una carrera o una competencia. Atrás de eso hay mucho más. Atrás de eso, cada deportista es un mundo diferente que necesita ser tratado de una manera individual. La psicología deportiva contemporánea ya no trabaja en el tema grupal, ¿sí?, como antes lo hacían los motivadores en el deporte. Ahora nosotros nos estamos enfocados en el ámbito individual, ¿sí?, de poder con cada deportista trabajar íntimamente, profundamente cada uno de sus traumas, de las cosas que no le permiten o que le impiden desarrollarse como profesional. Y sabemos que si trabajamos uno a uno a los deportistas, luego cuando se unen en conjunto, ahí sí van a formar una correcta cohesión de grupo y no va a haber ningún problema en el ámbito deportivo en conjunto. En los deportes que son individuales, mucho más. En el tenis, por ejemplo, que es un uno a uno, eres tú y si te equivocas, pierdes tú y si aciertas, ganas tú. Entonces, con esas personas aún trabajamos aún mucho más a profundidad el tema de la psicología deportiva. La siguiente pregunta sería: ¿en qué aspectos psicológicos son importantes en un equipo deportivo? En un equipo deportivo, primero que nada, la relación con el entrenador. Sí, la relación con el entrenador es fundamental. Cuando no se tiene una buena relación con el entrenador, generalmente el equipo se pone en contra del entrenador y participan o juegan mal a propósito para poder de esta manera desplazar al entrenador, ¿sí? Otro tema específico es el ego y el orgullo, ¿sí? Muchas de las veces los deportistas quieren ser la escena de todo, a quienes les tomen las fotos y los trofeos, pero no entienden que el entrenador también es importante en el equipo. Sí, el entrenador también tiene mérito y el entrenador muchas de las veces es la figura más importante incluso. Y ahí siempre hay una lucha por la estelaridad, o sea, ¿quién es aquí realmente la estrella? ¿O eres tú o soy yo? Y eso es una lucha constante en el equipo, ¿sí? El tema de la relación con el entrenador, el tema de, como te digo, del ego, del orgullo, ¿sí? Otro tema es de la indisciplina. Cuando nosotros tenemos un equipo, resulta que muchos de los componentes del equipo, los participantes, jugadores, competidores, son muy disciplinados, pero cuando hay un indisciplinado es como una manzana podrida que está en un ganado, toditas se empiezan a podrir. Tenemos una mala influencia en el ambiente, alguien que de alguna manera termina influenciando a los otros deportistas que son disciplinados, que entrenan duro, que tienen buenas relaciones familiares, y cuando hay uno que siempre es indisciplinado, que es borracho, que es mujeriego, que tiene malos hábitos en el deporte, siempre termina contaminando el resto. Sí, entonces es un tema mucho
a tratar. Otro tema es el tema de los vínculos entre ellos mismos, ¿sí? Qué difícil es poder competir o estar en un equipo con alguien que te cae mal, con alguien a quien tú no le aprecias, tú no eres leal. Siempre la lealtad, la fidelidad, dentro, por lo menos dentro de la competición. No podemos ser amigos de todos, nunca podemos estar de acuerdo con la manera de ser de otro deportista fuera de la competencia, pero por lo menos debemos de aprendernos a llevar bien dentro, ¿sí? En el entrenamiento, en las competiciones, porque somos un equipo. En el momento en que yo me peleo con un propio miembro de mi equipo, soy yo el que le hago daño a mi equipo. Sí, eso a la postre termina perjudicando. Y otro aspecto fundamental del tema de un equipo es la organización, ¿sí? Los factores organizacionales, ¿sí? Que el equipo tenga todo, que esté al día, que le estén pagando bien, que los deportistas tengan los implementos necesarios para practicar su deporte, que tengan un lugar apropiado para poder practicar el deporte que tanto les gusta, que tengan los insumos necesarios, que tengan un buen entrenador, que tengan un buen fisioterapista, que tengan un buen preparador físico, que tengan un buen psicólogo deportivo. Creo que el tema de la organización es vital para poder sacar adelante a un grupo de deportistas. Creo que esos son los puntos más resaltables. Vale. La siguiente sería, ¿existe un factor psicológico que resulta determinante en medio de una competencia deportiva? Claro que sí. Primero que nada, el tema de la motivación. Sí, si tú no vas motivado a una carrera, nada te puede levantar o nada te va a levantar en ese momento, ni tú mismo cuando vas a competir, si tú no llegas motivado. O sea, la motivación viene mucho antes de la competición. ¿Qué es la motivación? La motivación es estar dispuesto a hacer todo para poder lograr un objetivo que yo me he trazado en el deporte, ¿sí? El hecho de que yo tenga metas a corto plazo o a largo plazo es lo que a mí me genera una motivación en el deporte. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una meta a corto plazo de que en un mes yo voy a competir y tengo que ganar una competencia en el bicicross, por ejemplo, es esa meta a corto plazo lo que a mí me va a forzar y me va a obligar a entrenar duro, a sacarme el aire, a privarme de vicios, de cosas que no están bien, de no desvelarme, de alimentarme bien, de entrenar todos los días, de ir al gimnasio, de cuidar mi alimentación. ¿Por qué? Porque tengo una meta que se va a cumplir a corto plazo. Y si en ese corto plazo yo logro ganar lo que yo estoy planeando, que es un trofeo, la medalla de oro, eso me genera a mí una sensación de bienestar, que luego a mí me hace pensar en algo más. Ahora ya no quiero solo ser campeón nacional, ahora quiero ser un campeón internacional, ahora vamos por un torneo más grande. Que luego las metas a corto plazo se terminan a la postre convirtiendo en metas a largo plazo. Las metas es lo que le mantiene todo el tiempo motivado al deportista. Si no tenemos metas claras, específicas a corto y largo plazo, el deportista no se motiva. Ahora, las metas tienen que ser alcanzables. Muchas de las veces nos ponemos metas inalcanzables. En un año voy a ser el mejor jugador del mundo, mejor que Messi, Cristiano Ronaldo. Imposible. Entonces las metas tienen que ser obviamente realizables, totalmente alcanzables. Si no, esto a la postre termina frustrando al deportista en vez de animarlo, ya que no puede conseguir las metas que tanto anhela y que se han trazado. Otro factor importante en la competencia, aparte de la motivación, es la concentración. Si tú no estás concentrado los 30 segundos que dura la carrera de bicicross, las 2 horas que dura un partido de fútbol, tú no puedes de alguna manera estar en tu máximo nivel. Es algo que se debe de trabajar muchísimo, el tema de la concentración, los niveles de estrés y ansiedad, que generalmente eso se da por pánico escénico, por falta de apoyo de los papás, de la familia, de la pareja, o porque estoy haciendo algo que ya no me causa placer, que ya lo hago mecánicamente, o porque me toca, o sea, que estoy ejerciendo algo en lo que me metí y que luego me di cuenta que no me gustó. ¿Sí? Entonces eso también genera muchos niveles de estrés, de ansiedad. La ansiedad también es un tema de control. Sí, el deportista generalmente cuando llega a la competencia quiere controlar cada parte de la competencia, que quiere que todo esté bajo control. Cuando algo se sale de control, el deportista se estresa, el deportista está ansioso. Pero el deportista tiene que llegar a una conclusión. En mi deporte, en el deporte que yo practique, no puedo controlar todo. No todo puede estar en mis manos. Entonces nosotros siempre en psicología deportiva les enseñamos a que tengan un hábito de actividades o de partes específicas de su deporte que sí puede controlar y otra parte de las cosas que no puede controlar. Generalmente nosotros jugamos mucho con la mente y le metemos en la mente al deportista que se enfoque solo en las cosas que puede controlar, en lo que sí puede hacer. Porque las cosas que no puede controlar no puede hacer nada y si se enfoca en eso nada más va a terminar poniéndose ansioso y se va a frustrar. Por ponerte un ejemplo, en un partido de fútbol, el clima. Tú no puedes controlar que hoy no llueva. Es que si llueve yo ya no juego bien. Entonces tú mentalmente ya te predispones a jugar.
El tema del referee, es que ese árbitro no me gusta, ya el otro día ya me expulsó, me pitó mal. Entonces, si él me pita, yo ya no juego. Entonces, son cosas que nosotros no podemos controlar y que el deportista lastimosamente batalla mucho con eso. El psicólogo deportivo tiene que ayudar, ¿sí? Entonces, si tú me dices 4 cosas, o 3, o 2, o 1, yo te diría estas 4. Tema de motivación, ansiedad, estrés y el pánico escénico, ¿sí? Son 4 cosas que yo he visto, el miedo, que es lo que más les afecta a los deportistas. Vale, y para culminar, creo yo que ¿qué consejo nos daría como futuros psicólogos o para la gente que quiera seguir este tipo de psicología que se anime a ver usted? Que amen esto. Si no aman el deporte, no pueden ser buenos psicólogos deportivos. Mi primer consejo es que si tú de verdad amas el deporte a un nivel tan alto, si es tu vida, si de verdad estás dispuesto a dedicar toda tu vida a estar metido en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, de ping-pong, de tenis, del deporte que sea, si de verdad tú amas el deporte, tú lo vas a hacer bien. Sí, primer consejo. Segundo consejo, que podamos enfocarnos bien en el tema del posgrado. Creo que no tenemos muchas oportunidades aquí en el país. Entonces, esto nos vemos forzados los psicólogos deportivos a especializarnos en otro lugar. Incluso en el tema de actualización, de cursos y todo, no disponemos aquí en el país. Entonces, debemos de analizar esa parte, el tema económico, el tema de poder viajar a otro país, de saber si es que tengo el apoyo de mis papás, si tengo los recursos para hacerlo. Sí, y otra parte fundamental, algo que a mí me pasó y que no quisiera que les pase a otras personas. Yo escogí mal mi universidad. Yo me fui a estudiar una maestría en psicología deportiva en Estados Unidos pensando que, eso era lo que yo quería. Cuando llegué a Estados Unidos empecé a estudiar el primer semestre y mis profesores me decían, tú estás aquí pero no te gusta lo que te estamos enseñando. Si tú amas el fútbol, si de verdad es el deporte que tú amas, tienes que estar en Europa. Tienes que irte a Alemania, Inglaterra, España, pero no, aquí estás en el lugar incorrecto porque no es nuestro fuerte. Entonces nosotros incluso también debemos de saber qué deporte nos gusta, en qué parte de la psicología deportiva específicamente me quiero proyectar, ¿sí? Entonces eso también como consejo. Y otro consejo, ¿cuál es mi fuente de trabajo? ¿Cuál es mi campo? ¿A dónde quiero llegar? Si quiero ser nada más un psicólogo deportivo que trabaje en la universidad y que haga investigación y que nada más se dedique a ayudar a las otras personas a que estudien esto, a darles la enseñanza que ellos necesitan, o si quieres ser una persona que quiere realmente vivir y estar en el campo, realmente tomarse la foto con las medallas y los trofeos, que para mí eso es lo más precioso y lo más bonito. Yo esto no lo cambio por nada. Estar en la pista de bicicross y que venga el campeón y me diga, aquí está la medalla, lo que trabajamos juntos todo este tiempo. Eso no tiene precio. Sí, yo no lo cambiaría por nada, pero respeto mucho a las personas que también quieren enfocarse en otro ámbito de la psicología deportiva, en la ciencia, que también es necesario hacer investigación, aportar científicamente en nuestra carrera, en nuestro ámbito, también es algo muy importante, lo respeto mucho. Sí, y yo creo que esos son los consejos, y que amemos mucho la psicología y el deporte, porque es una mezcla de las dos cosas. Gracias. Ok, introducción sobre la psicología deportiva. Como les dije a sus compañeros el día de ayer, la psicología debe ser una de las ramas fundamentales en todo el desarrollo de las personas, no solamente en el deporte. Y en el área deportiva, la psicología es la ciencia de la conducta, del estudio del ser humano, de sus procesos cognitivos, de sus procesos emocionales, aplicado en las ramas deportivas desde todas sus etapas, desde iniciación hasta alto rendimiento. Ya. Buenas. ¿Cómo está? Buenos días. Yo voy a comenzar haciéndole unas preguntas respecto a este rol. La primera sería, ¿qué aspectos cree que se debería trabajar más con un deportista? Ok. Primero hay que analizar de qué edad es el deportista, en qué etapa del desarrollo deportivo se encuentra y hacerle una evaluación inicial. Sí, tú no puedes generalizar algo con un deportista. No puedes generalizar a los deportistas como para escoger un punto específico de trabajo.
porque no todos tienen limitaciones en todos los aspectos, ¿sí? Entonces tienes que averiguar si el proceso es de pronto tiene mucha ansiedad o tiene falta de confianza o de pronto no visualiza bien las estrategias para poder mejorar su entrenamiento. Entonces hay que hacer una evaluación y según eso tratar. Pero yo diría que tal vez en todos se maneja muchísimo la autoafirmación en autoconfianza. Porque si tú no le das las herramientas para que la autoconfianza del deportista crezca, es muy difícil que puedas manejar las otras herramientas. Entonces, debe ser un proceso o debe ser un compendio de todas las habilidades, pero podemos trabajar de base con autoconfianza y autoafirmación. Vale. Gracias, psicología deportiva. No escuché la pregunta, solo escuché el final. Creo que hay una dificultad en el audio. Sí, el internet creo que está lento. O puedes escribirme al chat. Julia, ¿cuál es el panorama actual de la psicología deportiva? El panorama. Sí, ok. Bueno, o sea, yo diría que en el país estamos muy atrasados en cuestión de promoción de la salud mental en todas las áreas, no solamente en la clínica, sino en todas las áreas. Pero sí es importante recalcar que poco a poco sí hay más estudios, hay más desarrollo de la promoción de lo que es la psicología en general y sí ha empezado a abarcar bastantes ramas a nivel deportivo. En el país no tanto, en el país tenemos muy pocos psicólogos deportivos como tal, en la ciudad tenemos 2, me parece. Y sin embargo, si tú estudias o tú analizas en otros países, es mucho más apreciada la psicología, tiene un alcance mucho más grande, incluso ahorita se está mezclando con neurociencias, lo que me parece espectacular. Entonces como que va tomando pasitos ya mucho más firmes, ya no deja de ser ya no es un tabú, deja de ser algo como opcional en la psicología, en el deporte. Entonces ya es como que dependes más del psicólogo, ya te interesas más. De hecho, hay muchísimos webinars actualmente donde a los profes, a los entrenadores les enseñan bases psicológicas, lo que les ayuda muchísimo. Entonces, como que ellos también van despertando más el interés y van valorando más el trabajo del psicólogo deportivo. Entonces, en este caso yo diría que poco a poco, aunque sean pasitos de bebé, si vamos metiéndonos un poco más en esto de necesitar del psicólogo dentro del deporte. Pero sí falta muchísimo. La siguiente es, ¿qué ventajas e inconvenientes ha visto a lo largo de su carrera como profesional? En general, o solo en la rama deportiva. O sea, en el rama deportivo, pero podría ser en general, creo yo. A ver, las ventajas, yo creo que las ventajas es el trabajo individual con las personas, tanto en clínica, yo soy psicóloga clínica, tanto en clínica, en terapia clínica, como en deportivo, porque es un proceso muy bonito el acompañar a una persona en el descubrimiento de cosas que necesita para mejorar su estilo de vida, su pensamiento, su satisfacción por la vida, y en el deporte igual, o sea, es tan satisfactorio que tú veas el trabajo que has hecho con un deportista que de pronto tenía limitaciones emocionales o cognitivas y después lo supera y puede mejorarse como deportista, entonces es muy satisfactorio. Y yo me diría al trabajo individual más que en general, aunque tal vez con deportes de conjunto, pero nunca es igual, ¿sí? Las limitaciones, las desventajas, como les decía, hay muy poco conocimiento de lo que es como tal la rama de la psicología. En general, hay muchísimas personas que creen que el psicólogo es alguien que viene, te dice un par de cosas bonitas y ya está. He tenido compañeros de trabajo en los que yo llego al escenario deportivo a trabajar y me dicen, ya, ahorita dígale algo en 2 minutos. Y así,
O sea, no eres un payaso como para coger, reír y que la persona se sienta súper bien. Entonces es un proceso, o sea, es un proceso, requiere tiempo, requiere trabajo, requiere perseverancia y todo. Entonces esa es una de las limitaciones, o sea, el hecho de que la gente todavía maneja la idea de que la psicología es algo de coger palabras chéveres y ya está bien la persona. Entonces, y eso es en todo. En todo, tengo pacientes que han venido a consulta y dicen, ¿y cuánto duran las sesiones? Más o menos 40, 45 minutos. ¿Y cuántas sesiones necesito? O sea, bueno, tenemos que averiguar, evaluar, analizar el plan terapéutico. Mínimo unas 6 sesiones. Y se chuta y te hacen la cuenta ese ratito, 6 sesiones, $20, no, muy caro, no sé, y la gente renuncia. Entonces, esa es una limitante, o sea, no le dan el valor todavía que tiene como tal la psicología como trabajo trabajo científico. Pero esperemos que poco a poco, al menos en la situación actual, vamos a tener mucho trabajo nosotros. Ojalá ahí ya la gente reaccione un poco más. Ya. La siguiente, perdón. ¿Qué le llevó a iniciarse en el mundo de la psicología? Desde el colegio a mí me gustaba conversar con mis amigas en el colegio. Yo era la que les aconsejaba cosas buenas o cosas malas, pero me hacían caso. Entonces yo era como que te daba ese poder de decir, me hacen caso, entonces aconsejas. Según yo, las cosas buenas, ¿no? Entonces dije, tal vez por ahí. Y yo decía, me gustaría medicina, pero para ser cirujano. Y después me puse a pensar y digo, pero si se me muere un paciente, qué feo, o sea, yo no podría cargar la culpa de la muerte de un paciente. Así que me metí en psicología, dije, ayudar de alguna manera sin que dependa de mí la vida de otra persona. Entonces, me acuerdo clarito que en primer semestre de la carrera, el profe nos dice, bueno, esta psicología, y dice, tienen que tomar en cuenta que en sus manos está la vida de las personas. Que si usted hace un mal proceso, alguien se puede suicidar y se puede morir, y yo así, caramba. Entonces, yo pues me quedé ahí, pero la idea era entrar para ayudar a la gente. O sea, en verdad, uno se inicia por eso, ¿no? Pero después te das cuenta que es muy diferente. O sea, las proyecciones con las que entras a la carrera son muy distintas y cambian a medida que vas entendiendo de qué va la carrera. Pero al final sí te queda lo que decía yo en la pregunta anterior, esto de acompañar a alguien, es algo muy bonito. Es algo muy bonito y darle las herramientas a una persona para que salga de su propia vida. Entonces, lo que me llevó a esto fue el hecho de querer ayudar a las personas. Y lo que me mantiene a mí en pie es el hecho de que, aunque no todos los casos son exitosos, sí te da esa sensación plena de ayudar a alguien, no guiándole, porque los psicólogos no aconsejan. Yo les dije que entré porque les aconsejaba a mis amigas y me dicen, igual, el primer día los psicólogos no aconsejan, y yo sí, me voy a cambiar de carrera. Entonces, sí vas aprendiendo que no solamente que ayudarle a una persona no es decirle lo que tiene que hacer, sino ayudarle a descubrir por sí mismo las opciones y las alternativas que tiene para mejorar su vida y darle la responsabilidad de esa toma de decisiones a la persona, sean buenas o malas. Eso es bonito. Ya. La siguiente. ¿Cuál es la labor de un psicólogo clínico? La labor del clínico es, bueno, es que tiene varias ramas. Perdón, o sea, de un psicólogo deportivo. Tiene el ámbito clínico. A ver. El psicólogo deportivo lo que hace es, como les decía, tienes tú que evaluar a un deportista en función de los aspectos cognitivos que van a influir en el desarrollo deportivo, que van a influir en su participación, en su preparación. Igual a nivel de etapas, hay etapas de iniciación donde recién están empezando, etapas de formación donde ya están elaborando sus habilidades deportivas, ya cuando son más grandes empiezan a hacer de alto rendimiento o selección y todas esas cosas. Entonces hay primero que evaluar y buscar el espacio ideal
donde empezar a trabajar. Si yo le evalúo y digo, muy bien, tienes tal edad, estamos en tal cosa, hay que mejorar este aspecto de aquí. Sí, yo trabajo muchísimo con un test que evalúa 7 aspectos. Entonces digo, muy bien, estamos bien en atención, estamos bien en motivación, pero me falta visualización, me falta que el deportista pueda generar en su mente los movimientos antes de hacerlo en campo o en cancha. Entonces yo trabajo en ese aspecto. Sí, de igual manera, el psicólogo trabaja muchísimo con distorsiones cognitivas. El deportista tiene muchas distorsiones cognitivas. Voy a perder, me van a ganar, no soy lo suficientemente bueno, es que no confío en mí, me falta entrenamiento. Entonces, todas esas cosas que no son fundamentadas, por eso son distorsiones, tienes tú que lograr lograr que el deportista pueda manejar, que pueda cambiar ese pensamiento. Eso es lo más complicado. O sea, cambiar el pensamiento de una persona es un reto sumamente alto. Pero cuando se logra y hay trabajo de parte y parte, es muy, muy bonito. Vale. ¿Qué aspectos psicológicos son importantes en un equipo deportivo? Bueno, todos. Autoconfianza, como les decía al inicio. Que haya un buen proceso de aprendizaje en cuestión atención y concentración, porque nos sirve muchísimo para el trabajo, el complemento del entrenador y del psicólogo frente al deportista. Eso es fundamental. Sí, porque muchas cosas que son netamente del deporte, que son técnicas, que son tácticas, que son estrategias de trabajo, no las ocupa la psicología deportiva. Sin embargo, yo puedo encontrar una falla cognitiva que se da en la técnica y no en la táctica. Y eso yo no lo puedo identificar, eso me tiene que decir el entrenador. Me dice, no, verás, aquí está pasando esto, en esta etapa está de esta manera y acá cambia, entonces con él organizamos y trabajamos de esa forma. Entonces todos los aspectos de cognición del deportista, todos los aspectos emocionales, tienes que evaluar la parte interna, la parte externa, porque de pronto el problema no es él. Y me ha pasado en casos que sí me molestan, que el problema no es mi deportista, el problema son los papás, que me lo exigen demasiado, o le dicen, no, es que no tienes que ser así, o tienes que ganar, o si no ganas no pierden. Entonces la valía de mi deportista como hijo se transforma a la parte familiar. Entonces de ahí yo ya dejo la parte deportiva para meterme en la parte clínica, en la parte de sistemas familiares. Entonces es un compendio, o sea, yo creo que es algo muy, creo que la palabra es holística, donde tú integras todo lo del deportista, tanto a nivel personal como tal deportivo, pero sí el trabajo tiene que ser en coordinación con el entrenador. Perfecto. ¿Existe un factor psicológico que resulta determinante en medio de una competencia deportiva? La confianza. Hay algo que se llama ansiedad predeportiva. La ansiedad predeportiva sufre todo deportista, sea de iniciación o sea el mejor deportista del mundo. Sí, es algo muy básico. Los niveles son los que cambian y la forma de conllevar esa ansiedad. Esto es lo que cambia mucho, depende de la resiliencia que tenga el deportista como tal. Entonces, la ansiedad precompetitiva es muy común. Si tú le manejas bien, si tienes un deportista que es muy resiliente, que aprende rápido, él va a poder manejar y sobrellevar esa ansiedad. Pero si tengo un deportista que todavía no ha generado estas habilidades psicológicas, que todavía tiene limitaciones emocionales, sí es un poco más complicado y se deja vencer por la ansiedad. A veces tú la carrera o la batalla no la ganas solamente con la parte de entrenamiento físico, sino también hay muchísimo que ver la predisposición cognitiva y emocional de mi deportista, cómo se siente frente a su competidor, cómo se siente frente a la pista. Entonces, más o menos tienes que evaluar todos esos aspectos para poder mejorar su rendimiento, tanto físico como psicológico. Si me preguntas una habilidad específica o algo puntual en el deporte, no podría yo escoger una porque necesitas todas las herramientas y que todo esté en su nivel como para que no haya algo en lo que tú digas, o sea, esto falló y por esto perdimos. Entonces tienes que trabajar con todos los elementos los elementos cognitivos de un deportista. Perfecto. Bueno, y finalmente, eso serían todas las preguntas. Sería más bien como una recomendación, un comentario, alguna conclusión.
Les voy a decir lo mismo que les dije a sus compañeros el día de ayer. Entonces me dijeron, ¿qué nos aconsejas como estudiantes de carrera? Y yo les dije que estudien, pero que no estudien lo que les mandan solo en la universidad. O sea, uno como que se limita a los 10, se limita a los 9. Yo fui un estudiante de 9, yo lloraba cuando me sacaba 9. Y bueno, después te das cuenta que las notas no es que validen mucho, porque bueno, el campo laboral es otra cosa muy distinta a lo que uno espera cuando está en carrera. Pero sí estudiar el hecho de lo que está pasando afuera, no solamente de lo que me dan en la universidad, el hecho de los avances científicos actuales, el hecho de los términos que se usan, que ya no se usan, de las nuevas investigaciones que están haciendo en psicología, que les debatan a sus profesores si algo no entienden, que averigüen, que busquen, que no crean todo lo que los profes les dicen y que aprendan ustedes a desarrollar su propia corriente. Por ejemplo, en mi universidad, el corte de corriente era muy psicoanalítico. Entonces, todos crecimos sabiendo sobre Freud así muchísimo. Yo manejo mucho el psicoanálisis, pero yo no lo aplico, porque no creo, después de haber estudiado yo, por mi parte, yo no creo que me sirva para mi trabajo, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si tengo una persona que lo estudió y le sirve y le funciona y aplica muy bien sus técnicas y todo, o sea, bienvenido y hágalo, pero déjenos a nosotros la otra parte. Entonces, ustedes estudien, averigüen muchísimo las corrientes, investiguen todo lo que puedan, siempre y cuando sea con método científico, probado y aprobado. Porque nosotros no podemos permitirnos como psicólogos, por ejemplo, valorar el hecho de que una persona que venga y te grite y te hable bonito y que diga que es un coach, encima de que nos quita el trabajo, cobra más, no es psicología lo que hace. Entonces sí, valorar nuestra psicología, valorar nuestra carrera, nuestra rama, pero siempre en base a estudios científicos probados, siempre en base a lo que es ciencia. Y averiguar, métanse a las páginas de los desactualizados, métanse a los debates actualizados, a la gente que ahorita está dando conferencias, aprendan mucho más de lo que la universidad les da, porque al final eso les sirve. Sí, a mí me sirvió eso. Yo les decía a los chicos, yo soy psicóloga clínica. Y cuando yo busqué el trabajo, en la propuesta de trabajo, decía, se busca psicóloga clínica. Y yo decía, bueno, voy y presenté carpeta. Y cuando ya pasé las pruebas y me contrataron, me dijeron, el trabajo es muy deportivo. Yo sí, pero yo no sé de deporte. Era deportista, sí. Yo fui deportista federada, pero yo no sabía de psicología deportiva. Sabía de psicología, sí. Y las bases que me sirven muchísimo. Pero a mí me tocó aprender y comerme libros a montón, o sea, a montón y a estudiar. Y eso no me dieron en la carrera, porque ya es una especialidad. Entonces, no hay que dejar de estudiar. Y ahorita que ustedes están en carrera, no aprendan solo lo que los profes les dicen y no les crean todo. Duden de lo que esos profes les dicen y debátanles, pero con argumentos. Sí, no solamente con argumentos cognitivos míos propios, que es muy bueno. Sí, porque tú estás generando tu desarrollo de racionalización y debate, sino también yo leí en tal artículo de tal país que tal cosa se aplicó y cómo funcionó. Entonces ahí también el profe como que, ¿en serio? Ahí ya. Entonces aprendan, investiguen y averigüen. Sí, al final es una carrera muy bonita. No es tan bien pagada, no es tan bien reconocida socialmente, pero es muy, muy bonita. O sea, yo creo que a los que seguimos psicología nos llena eso de brindarle luz a una persona que está en oscuridad y no darle las razones ni las respuestas, sino ayudarle a buscarlas y a encontrarlas, lo que es más satisfactorio que cualquier otra cosa. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ok, un placer. Hasta luego. Bye.